Buenos días y bienvenidos a esta semana número 40 y esta asamblea 40 en Reino de Dios Ministerios. Les doy la bienvenida a esta reunión que llevamos a cabo todos los domingos. Y esta bienvenida no solo para quienes estamos acá, pocos, tengo que decirlo así, con tristeza. No hay un corazón, ni una convicción, ni un compromiso en lo general en el cuerpo de Cristo, ni a quienes han recibido o que quieren recibir alguna respuesta, alguna situación que resolver, pero primero sanar corazón y espíritu. Pero también bienvenida para los lectores que nos siguen, hijas e hijos en su espíritu, hermanos y hermanas en Cristo, familia preciosa, natural y de la fe. Pero también para aquellos que están buscando y que quieren revolucionar y cambiar, y reformadores de la fe, que es el llamado del Señor para este tiempo. No solo para sus hijos e hijas, sino para aquellos que están buscando esperanza, que están buscando amor, que están buscando verdad. Bienvenidos y buenos días a Reino de Dios Ministerios, también por medio de todas las redes sociales accesibles desde nuestro sitio web, pero también desde todas las páginas en Facebook, en Google+, en Twitter y el blog como tal en donde publicamos, y ahora también desde hace unas semanas YouTube. Buenos días. El mensaje de esta semana, en esta semana 40, el título tiene como título Autoridad, unción y poder desde la omnipotencia de Dios. Repito, autoridad, unción y poder desde la omnipotencia de Dios. En donde claramente la visión es la autoridad, pero el propósito de esa autoridad es recibir unción y poder desde la omnipotencia de Dios. Amén. Amén. Y para ello vamos a entrar en oración. Padre mío, te damos gracias, Señor, por tu presencia aquí con nosotros, Señor mío y Dios mío. Tu remanente fiel, Señor, en donde anhelantes buscamos, Padre mío, conocerte, pero también recibir de tu conocimiento, Señor, sobrenatural y eterno poder, cumplir, Señor, tu voluntad con gracia y amor, Señor, Padre mío y Dios mío, en señales y bendición, en unción y poder para establecer y expander tu reino, Señor. Llénanos, Señor, de tu luz, Padre bendito, y déjanos, Padre mío, impacta nuestro corazón, en donde con claridad podremos ver que tú reinas, Señor, que tú tienes poder, Padre, y que como tu reino es eterno, así también lo es tu poder, Padre mío. Llénanos, Señor, de tu luz y que sea tu luz y tu bendición lo que permanezca, la que esté, Señor, la que en todo tiempo y en todo momento, Señor, haga con nosotros aquello que es tu voluntad. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Y el pueblo dice, amén, amén. Y amén. Ahora vamos a empezar, vamos a dar inicio en esta asamblea, en esta reunión semanal, introduciendo y profundizando poco a poco en el concepto de la omnipotencia. Etimológicamente, la palabra omnipotente, que es un adjetivo, este es de origen masculino y tiene sentido, o tiene todo el sentido, porque solo puede ser asociado con la persona de Dios, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y significa, al buscarlo en cualquier diccionario, en términos generales lo que te va a decir es que habla de aquel que lo puede todo, que está dotado de gran poder e influencia. Y el sinónimo de omnipotente es todopoderoso también. El término omnipotente proviene de dos vocablos. El primero, omni, que significa todo como tal, y potente, que significa poder. De tal manera que la omnipotencia es un concepto que tiene su origen en el latín omnipotentia, así como escribe omnipotentia, omnipotencia se pronuncia. El término refiere a un gran poder que por lo general solo puede ser atribuido a una divinidad. Y en este sentido la omnipotencia, refiere un poder ilimitado. Esto es muy importante que lo mantengamos o lo tengamos en cuenta. De tal manera que si ya hablamos no solo de la etimología, sino del significado, omnipotente es una persona, o se atribuye a una persona que es capaz de hacer todo, que es capaz de hacer cualquier cosa sin dificultad o dilación.
De tal manera que ser omnipotente no necesita a nadie. Es decir, significa, o una persona, o se le atribuye omnipotencia, quiere decir que por tener todo el poder, no necesita de nada. No necesita de nadie. Y ese poder además es inagotable, es infinito y no tiene límites. Es un término muy utilizado, por supuesto, para describir el poder de Dios concretamente. Y si estamos hablando de un poder que se le atribuye a Dios, es un poder sobrenatural. Es un poder que no se puede razonar, que no se puede explicar, pero que sí se puede ver su resultado en acción. Es un poder, por ser sobrenatural entonces, que no cumple las leyes de la naturaleza o de la física o de la lógica, por lo menos. Es decir, va en contra de la naturaleza en muchas ocasiones cuando es manifestado. No utiliza esas leyes ni de la naturaleza, ni de la física, ni de la lógica, y tú lo utiliza incluso de una forma completamente distinta. Rompe con todo lo establecido, rompe con todo lo entendible por la ciencia del hombre. Por ello podemos decir incluso que entonces rompe con lo natural. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios es nuestro creador. Y podemos hablar de el creador o nuestro creador precisamente, entre otras cosas, porque uno de sus atributos es la omnipotencia. Porque cualquier cosa que requiera crear, si tienes todo el poder, lo puedes hacer. También es cierto que Dios entrega una porción de su poder a quien Él le place. Manifestaciones del poder de Dios son dones del Espíritu, por ejemplo. De tal manera que si en algún momento tú tienes un don de lenguas es porque Dios te lo ha entregado. Eso es poder. O don de sanidades es porque Dios te lo ha entregado por medio del Espíritu. Y eso es poder. Y todo es por gracia, por su gracia. Es necesario entonces que entremos en discernimiento en su palabra de esta visión específica, de la omnipotencia y de lo que de esos atributos, incluido y en primer lugar la omnipotencia, se deriva para nosotros. En una reflexión personal les comparto esto. No es posible leer, escudriñar por largo tiempo las Escrituras, la palabra de Dios, sin observar en ellas la radical disparidad entre la manera de ver las cosas que tenían los hombres de la Biblia del tiempo o de todos esos tiempos en que se escribió la palabra de Dios del hombre moderno. Y esto es una reflexión importante y sensible. El tiempo en que se escribió la Biblia fue largo. Estamos hablando de aproximadamente 3,000 o 4,000 años, entre que se empezó a escribir el Génesis y hasta 5,000 años probablemente, 6,000 quizá. Lo de menos es la temporalidad. Pero sí el carácter y el comportamiento de los hombres que, influenciados por Dios, dieron escritura a los hechos de Dios. Hoy ya no se escribe nada ni se le añade nada a la Biblia, ni una tilde ni una coma. El propio Jesús dice que Él vino no para que no se cumpliera la ley, refiriéndose concretamente al Antiguo Testamento, sino para que se cumpliera hasta la última tilde, así lo dijo. Sabemos que no se le añade nada a la palabra de Dios. Pero entonces, si no se le añade nada a la palabra de Dios, podríamos al menos como hombres modernos y naturales, estoy hablando de raza, no de género, pensar en que entonces cuál es el propósito y cuál es el sentido de que estemos hoy aquí. ¿Cómo podemos entonces entrar en ese carácter, en ese sentir, en esa sensibilidad de lo que Dios nos está hablando aquí? Si claramente no tenemos el mismo contexto y atmósfera, por decirlo de esta manera, al respecto de lo que tuvieron nuestros antiguos hombres.
Y la verdad es que si lo razonamos, no tiene sentido. El asunto es que justamente lo que nos ha venido enseñando Dios en todas estas 40 semanas es que no tenemos que razonarlo, porque sí es posible por medio del Espíritu Santo estar en la misma atmósfera que estuvieron esos hombres antiguos. Pero eso no se puede entender sino solo creer y llevar a cabo. En otra reflexión que les quiero compartir personal, hoy día estamos sufriendo de una mentalidad secularizada. Y esto aplica no solo en los trabajos, o en nuestro día a día, o en la casa. También tristemente aplica en la eclesia, o en la que debería de ser la eclesia con cada Dios. Los escritores sagrados entonces en aquella antigüedad veían a Dios y nosotros vemos las leyes de la naturaleza. Es decir, la humanidad en general está más centrada en buscar en la ciencia la explicación de lo que Dios con toda claridad te puede decir y te dice, no solo en su palabra, sino directamente si tú lo buscas. En aquel entonces, en la antigüedad, el mundo estaba plenamente poblado. Y aquí hablo en el espíritu. Hoy está vacío. Y busco a Dios a conveniencia, cuando necesito. Porque si recibo, ya no necesito. Esa es la mentalidad del hombre, es una mentalidad comercial, transaccional. Necesito, te busco. Recibo, gracias. La que sigue. Siento paz, estoy en paz, ¿no? Luego entonces, así me quedo. ¿Qué es eso? Mercantilismo. Hable ahora, ponga sus $100 y recibirá un milagro. ¿Acaso tiene la culpa el hombre o le tiene la culpa la iglesia? Y hablo de iglesia con C, no con K. El que tiene oídos para oír, que oiga. En aquel entonces, en el origen, en la antigüedad, el mundo era vivo y personal, relacional, estableciendo compromiso entre unas gentes y otras. Y no un compromiso parcial, temporal, mientras obtengo lo que me conviene, sino un compromiso verdaderamente vivo, en donde había una relación uno a uno, en donde había un me ocupas y me ocupo, en donde había uno ¿qué te pasa? Y ahí iba. Yo recuerdo que yo nací en el norte de la República Mexicana, nací en Hermosillo, Sonora. Mi padre, aunque mexicano, nació en San Francisco, California. Mi madre nació en el DF, aunque hija, pues ya explicaré luego, pero ella tiene sangre inglesa. Y del lado de mi abuelo materno, una educación tipo europea, así que era bastante, ¿cómo les diría yo? Estructurado el tema de hacer relaciones, aunque de todo lo que tengo de memoria de mi padre, él siempre fue muy amiguero. Recuerdo el día de su sepelio, de su despedida, le llamamos culto de coronación, o reunión de coronación entre los cristianos. Le tuvimos que conseguir la sala más grande que había en el velatorio y aún así no cabía, porque había como 1000 personas, ¿no? Y no había uno solo que no lo conociera y que no tuviera una palabra de agradecimiento. Así que aquello acabó en la madrugada, ¿no? Y yo francamente no puedo decir que soy así como él es, o como digo él es porque él está. Pero bueno, el tema es que me acuerdo que mi madre nos habla a los hermanos, a los varones, no a las mujeres. Somos 2 hombres y 2 mujeres en casa, en esta casa. Igual acá, ¿verdad? Pero bueno. Y me dice mi madre, que todavía vive, me dice, ve, observa. Eso es lo que deseo para ustedes cuando partan. Que esté lleno de amigos. Hoy el mundo es completamente impersonal, egoísta. Si me sirves, te uso. Y eso incluye a Dios, tristemente. Entonces, tus relaciones son áridas, puntuales, de conveniencia. Y no hablo de para los que estamos acá o para todos los que estamos oyendo. Simplemente eso es lo que pasa en el mundo. Obtengo de ti lo que necesito, bye. Como trapo viejo te dejo. En aquel entonces Dios gobernaba el mundo, el de ellos. Y por eso que está tan completa la palabra de Dios, de cosas buenas y cosas malas, porque también les daba sus apes y sus nalgadas, ¿no? Hoy, este mundo
está gobernado por las leyes de la naturaleza, de la humanidad y de la ciencia del hombre. Hoy el mundo está completamente alejado de la presencia de Dios. Y luego todavía nos atrevemos a decir, Dios, ¿por qué permites esto? ¿Quién? ¿Dios o el hombre? ¿Cuáles son esas leyes de la naturaleza que el hombre ve y cree que es Dios? Son fenómenos que el hombre observa y los llama leyes, y eso es ciencia. Porque la ciencia observa la forma en cómo opera el poder de Dios en su creación. La ciencia observa la forma en cómo el poder de Dios opera en su creación. Identifica un comportamiento único y repetitivo que establece como ley. Y eso le permite predecir el curso de los fenómenos naturales. Y lo triste es que entre el pueblo de Dios, o quienes se dicen pueblo de Dios, están haciendo exactamente lo mismo con su palabra. Método expositivo. Y entonces buscan patrones en la Biblia para predecir lo que sigue, ¿no? Entonces tenemos los manuales del bien vivir y comportar del cristiano, así como luego del manual de Carreño para las reglas sociales hace unas décadas, ¿no? Igualito, no más que ahora con la palabra de Dios. Hágame usted el favor. Dice la palabra de Dios, dirá algún erudito teólogo, o algunos, muchos hermanos y hermanas, y en tal parte de la Biblia dice que si tú haces esto, entonces te va a pasar tal cosa. Dios establece certeza. Y ese es el fundamento de la realidad que hoy le llamamos ciencia. Y sin ninguna duda que la observación, y recuerdo acá al hermano Carlos Nielsen, ¿no?, que cada vez que lo veo habla mucho de este ministerio de la observación, y que conste que dice ministerio y no don, por favor. De este ministerio, de este énfasis de usar los dones que de parte de Dios por medio del Espíritu Santo recibimos para observar, yo le llamo para discernir, por eso me escuchan hablar mucho de discernir. Porque tú puedes ver a una persona y solo con establecer, permitir tener una relación más personal, disciernes lo que está pasando realmente en su vida y en su corazón. Y por lo tanto en su mente, en su alma, en su carácter y en sus comportamientos. Y entonces ves con claridad, y aquí estoy sobresimplificando estas 40 semanas, ves con claridad, y hablo en el espíritu y en el corazón, si hay identidad de reino o no hay. Solo por cómo se comporta y solo por cómo vive su vida. Y esa certeza es la fe de la ciencia, por decirlo de esta manera, hablando de la observación de la obra de Dios. Y sobre esa, el científico fundamenta descubrimientos, así entre comillas, ¿no? Como si hubiera que descubrir lo que Dios creó eternamente. Pues más bien lo observé y ahora sí me doy cuenta, ¿no? Porque la verdadera fe, si verdaderamente es fe, es conforme a la naturaleza de Dios y no a la ciencia del hombre. Porque la verdadera fe no se fundamenta en las huellas de Dios en los senderos de la creación. ¿Me explico? Que eso es lo que hace la ciencia. Buscar huellas repetitivas, patrones, método, para entender la creación de Dios. Cuando quienes verdaderamente tenemos fe, nuestro fundamento es Él, que anda por los senderos eternos, no al revés que la ciencia, pues. Por eso es muy fácil discernir quiénes caminamos con Dios y quiénes seguimos actuando en la mente. Y no dije que no usen la mente, los talentos naturales también importan, pero no tanto, ni en ninguna medida siquiera comparable con los dones espirituales y el carácter que Dios quiere para ti. Vamos a reflexionar al respecto de la omnipotencia, para conectar y para darle contexto a lo que acabamos de compartir y lo que el Señor quiere ministrar. Los hombres de la Biblia mantenían en todas partes su comunión con Dios. Sin importar el momento, la circunstancia en que se encontraran, cuidaban esta relación con Dios.
Toda su vida, cuando verdaderamente tenían esta comunión, operaba, giraba alrededor de la atmósfera que permitían que Dios creara en su vida. La omnipotencia, claro, es un atributo de Dios, sí, pero de Dios personal, de tu relación. Es decir, de nada sirve que, por así decirlo, reconozcamos la omnipotencia de Dios como atributo de Él, si no permitimos que su omnipotencia se manifieste en mi vida. De nada va a servir. Un adorador de verdad, que es lo que clama Dios mismo por medio de su palabra, su Hijo amado Jesucristo, y entonces quienes le buscamos, un adorador de verdad encuentra este conocimiento. Y cuando hablo de conocimiento con C mayúscula, no estoy hablando del entendimiento del hombre, porque parece locura pensar en que si yo adoro a Dios, entonces lo conozco, ¿verdad? Un adorador de verdad, no estoy hablando de la alabanza y de la adoración de las reuniones de los cristianos. Sí, su palabra dice que en donde 2 o 3 o más se congreguen, se junten a buscarle y adorarle, Él se manifiesta ahí. No estoy hablando de eso. Eso es adoración. Aquí estoy hablando de adoración de verdad. Y entonces hay revelación. Esta autorrevelación de la que Dios nos ha venido hablando desde que empezamos esta serie del conocimiento del Dios Santo. Esta omnipotencia es el origen de su fuerza y poder. Un poder que es absoluto, perfecto, inconmensurable y eterno. Como todo lo que es atributo de Dios, no hay que añadir nada. No hay que cambiar nada, no hay que modificar nada. Y así como les compartió el Señor hace unas semanas, no, Dios no es amor, el amor es Dios. Bueno, lo mismo, Dios no es omnipotencia, la omnipotencia es Dios. Porque uno y el otro no se pueden discernir por separado. Él es uno con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y es uno con sus atributos. Todo el poder del universo creado por Él mismo es en Él. La omnipotencia es Dios. No podemos discernir, por decirlo de esta manera, y menos conocer a Dios, si no lo vemos como lo que Él es. Y Él es todopoderoso. Su autosuficiencia hace innecesario que Dios busque fuera de Él mismo la renovación de su fortaleza, claramente. Ahora, ¿quién soy ante el omnipotente? Yo, persona, ser humano, hijo o hija de Dios. Dice la palabra de Dios, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu y de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Por aquello de que la gracia es costosa. Dice, sí es condición, si padecemos juntamente con Él. Así es que, si bien la salvación no tiene ningún costo para nosotros, porque todo el precio fue pagado por Jesús en esa cruz, el ser heredero, el ser discípulo, el ser sacerdote, real sacerdocio, como nos habló la semana pasada, el ser verdaderamente uno con Él. Claro que padecemos y pagamos un precio, que es lo que dice esta porción de la palabra. En Apocalipsis 1, en la parte A del versículo 6, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Jesús, ¿verdad? Ese sacrificio y el creer en Jesús es el que nos da el acceso a esto. En el Salmo 82:6 y Juan 10:34, el mismo versículo. Y yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Por aquello y recuerdo hace como un año, una predicación y un mensaje y ministración del pastor Carlos Luna en Guatemala, en Casa de Dios, y que se le fueron a la yugular más de un encumbrado pastor en esta ciudad y en este país, al respecto de que dijo, somos como diositos. Hello, lo dice la palabra de Dios.
Y es que el concepto no es que seamos dioses, no, no, no. Sin embargo, Jesús dice, vosotros sois dioses. ¿Lo dice Jesús, sí o no? Quítanos los ciegos, Señor. Ahora, cuando está la omnipotencia de Dios operando, fíjense, en un ejemplo muy claro. ¿Qué harías si tu familia estuviera bajo amenaza? Y estoy pensando, justo ayer en la tarde-noche publicaban nuevamente que en la zona azul, saliendo de, no hablar de dónde, pero bueno, de un lugar donde van muchos los jóvenes, ahora ya está muy de moda en esa zona. 2 jóvenes, una muchacha de 19 años y un joven de 27, salieron de ahí, los vieron salir de ahí y nunca más aparecieron. Es decir, hasta eso fue el viernes en la noche, no han aparecido. Eso es una amenaza, ¿no? Ustedes se podrán preguntar, y con esto de que los atelucos somos como uno, porque les puedo decir con certeza que desde que yo llegué a vivir de Hermosillo para acá, los mismos que hemos crecido son los mismos que estamos en la zona, ¿no? Nunca nos hemos ido de la zona. Entonces algunos están en la zona Esmeralda, otro por acá donde estamos, pero somos los mismos, y los papás, y los hijos, y nos conocemos. Entonces, la segunda vez que la compartieron, ya la compartí a alguien que sí es mi amigo, porque alguien que es amigo de él, que no es mi amigo, le compartía. Entonces resulta que ni siquiera tuve que llegar a los 6 contactos que describen los mejores sociólogos, sino al segundo ya tenía alguna relación directa con esta joven. Y me entristece, ¿no? Porque finalmente es la amiga del amigo de un amigo. La mamá. Es terrible. Y por eso digo, ¿por qué hay tanta insensibilidad? Yo esperaba ver lleno hoy aquí, se los digo. Se los digo. Yo solo soy un ser humano. Y no tengo el poder para evitar ninguna amenaza, ¿me explico? Porque eso está en la naturaleza del hombre influido por Satanás. Ahora, sin embargo, Dios sí puede hacer cualquier cosa para evitar una amenaza, porque Dios es omnipotente. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 4, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable. Incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, dice. ¿Cuál es la herencia de Dios para nosotros? Que seas guardado por el poder de Dios, por su gracia, como nos acaba de decir 1 de Pedro 3:1, versículo 3 y 4. En Juan 10, versículos 28 y 29 dice la palabra de Dios: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Nos dice con claridad: yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Y dice además: mi Padre que es mayor que todos me la entregó para ti. El asunto es si discernimos, si creemos esto que nos está diciendo. Porque sabes, Dios te conoce. Nos había dicho ya y nos conoció desde antes del vientre de nuestra madre. Léase, nos conoció en espíritu antes de que fuéramos carne y polvo, por decirlo de esta manera. Y nos quiere dar autoridad. En Juan 10, versículos 27 y 28 dice la palabra de Dios: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y también nos dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Amén. ¿Qué te está diciendo? Te tengo conmigo. Amén. Estoy contigo. No tengas duda. Nadie te puede hacer. ¿Pero cuál es? ¿Pero qué te está diciendo? Pero entérate. No andes buscando afuera. No andes buscando seguridad o aprobación del hombre, de mi creación. Solo la mía. Si yo te cuido. El poder de Dios, esta omnipotencia, es la que nos permite estar cuidados. Lo va a tener que decir como lo veo. Ha habido incluso hijas e hijos de Dios que han sido secuestrados. Yo fui secuestrado.
hace 6 años. Concretamente en marzo del 2010. Pero me soltaron sin tocarme un cabello. Claro, se llevaron lo que tenían que llevarse, ¿verdad? No voy a entrar en detalles. Pero a mí no me tocaron. Ni un cabello. Y cuando hablo de no me tocaron es ni cuando me subieron al coche en el que me subieron me tocaron. Me abrieron hasta la puerta. No hubo manera. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Y está fuerte lo que van a escuchar. Aún quienes leen y escuchan esto. Bueno, no está escrito, pero sí lo van a escuchar. Si tú eres un hijo o hija de Dios y te enteras que un hijo o hija de Dios fue secuestrado y que ha sufrido y que ha pasado por un tiempo, no tengas dudas, solo hay dos. Dios mismo lo ha permitido porque hay un propósito, dice Jeremías 29:11, de bien y no de mal. O sencillamente no están en la cobertura de Dios realmente. No creas nunca que por estar eternamente seguro no importa la manera como vivas. No creas que por estar eternamente seguro, dada esa omnipotencia de Dios, si tú eres hijo o hija de Dios, no importa la manera como vives. Sí, sí importa. Si no, pregúntale a Job cuando lo veas ahí arriba. Porque hay un propósito por el cual Dios permitió todo lo que le permitió. Con todo y que el mismo Dios dijo en más de una ocasión al propio Satanás que se había considerado Job valiente, perfecto, correcto, no me acuerdo ni de los términos, pero no importa. El más alto concepto de Dios hacia Job. Y sin embargo, todas sus hijas y todos sus hijos fueron muertos. Hebreos 12:6, porque el Señor disciplina al que ama. Algunas personas podrán decir, si yo creo en la seguridad eterna, sencillamente puedo ser salvo y pecar todo lo que quiera. Tristemente, aunque no lo creas, tú que estás acá o tú que me lees y escuchas, hay muchos y muchas, incluso hijos e hijas de Dios, que piensan eso. Yo ya soy salvo, ya perdono todos mis pecados. Vive la vie, o ser la vie, o como se dice en francés, como se diga en francés. C'est la vie. Ahora, si estamos hablando de autoridad, como visión, con el propósito de que Dios nos entregue unción y poder, no tengas ninguna duda que solo es si vives como real sacerdocio. No puede haber una delegación de autoridad que solo te la da la unción y el poder de Dios si no estás en su real sacerdocio, si no has recibido, aceptado y activado su real sacerdocio. Todo lo cual nos habló ya la semana anterior, la asamblea anterior. Porque por principio y diseño de reino, solo Él, solo Dios es omnipotente. Si tú lo crees en espíritu y en verdad, entonces Dios opera en su Espíritu Santo porque ha recibido autoridad. Si tú verdaderamente ya recibiste, aceptaste y activaste su real sacerdocio en ti y crees eso en espíritu y en verdad, entonces recibes autoridad y el poder de Dios, la omnipotencia de Dios, opera a través de ti por medio de su Espíritu. Amén. Entonces estás ungido por el Espíritu de Dios y en su omnipotencia. Y no hay nada que te detenga, ni nada que te haga daño. ¿Cuál es el testimonio de esto que estoy diciendo? De esto que está compartiendo Dios. Señales sobrenaturales. Cosas que no tienen nada que ver con lo conocido, pero que suceden. Ahora, una condición por lo menos que debe de ocurrir. Para que tú tengas autoridad, tienes que estar bajo autoridad y en obediencia. Porque estando y siendo obediente al manto o cobertura en el que Él te ha posicionado, es que tú tienes autoridad. Si tú no estás en obediencia a ese manto y cobertura, en la posición que Él te puso, no tendrás autoridad.
¿Cómo puede alguien pedir que se le obedezca si éste no ha aprendido a obedecer a Dios y al liderazgo en que Dios lo ha posicionado? ¿Lo ves? Porque por más visión y por más autorrevelación de Dios mismo y por tanto conocimiento de Dios que tengas, si tú no estás sujeto en obediencia a donde Él y con quien Él te ha puesto, al manto de autoridad en el que te ha puesto, tú no vas a poder recibir autoridad. Y entonces se da un vacío de autoridad y sujeción. Por lo tanto, no hay lealtad. Por eso es que el propio David, y está registrado en las palabras de Dios, en 2 ocasiones tuvo a su perseguidor a merced, dormido y sin defensa. Saúl, que lo perseguía en una ocasión en una cueva, que entró a hacer sus necesidades, y en otra ocasión dormido. Lo tuvo a merced para atravesarlo con una lanza, incluso asusado, motivado, apoyado por sus guerreros, los valientes de David que estaban con él. Y en las 2 ocasiones la respuesta de David fue: líbreme Dios de levantar la mano contra un ungido de Jehová. Porque David se sujetaba. Y que conste que aquel que lo perseguía era aquel que era su líder, Y respetó lo que Dios le pidió. Porque sin obediencia estás siempre en una posición en donde no te gusta que te llamen la atención. Y quizá puedas acabar obedeciendo, tú que me escuchas, pero en realidad tu actitud es de desobediencia, de desacato, de rebeldía, y por lo tanto lo acabas haciendo de mala gana. Tú puedes aceptar y activar esta autoridad, como ya compartíamos. La autoridad solo se recibe por delegación de quien tiene autoridad, porque entonces pasa manto, pasa unción. Y al recibir y aceptar, y por lo tanto activar, tu posición de real sacerdocio. Luego entonces tú no vas a ser ungido y empoderado con autoridad de la omnipotencia de Dios si no te has posicionado en tu real sacerdocio. Si ya estás en esa posición, en Dios, entonces Dios te va a delegar unción, autoridad y poder, pero con un propósito, porque no te entrega nada para que lo tengas, sino para que lo uses. Y ese propósito en el caso nuestro concreto, pero bueno, en general de su pueblo, es establecer su reino y su gobierno, y con ello su constitución. Y hay un riesgo muy claro, entre otros muchos, pero uno muy concreto, que es el que me pide que hable hoy: la soberbia. Porque cuando tú tienes autoridad, unción y poder, es muy fácil que te subas al ladrillo y te marees. Y entonces acabes abusando de ese poder, de esa autoridad, de esa unción que Dios te da. De una soberbia por la posición en que Dios te ha puesto. Y puedes caer, muy sencillamente en despotismo, por ejemplo, autosuficiencia, orgullo. En el mundo le llaman ser dictador, ¿no? Cuidémonos mucho de esas enfermedades de carácter, por así decirlo, pero que tienen un origen espiritual. Y este fundamento del propósito de la autoridad por unción, que es el que ahora justamente es el sentido de esta administración, está en Lucas 10, 17 al 19, en donde dice la palabra de Dios: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Amén. Si Dios te usa para ministrar, con humildad lo digo, como me usa a mí, y a ustedes yo los he visto también a muchos aquí. Lo de menos es si se sujetan los demonios y tú echas fuera demonios, y si la gente sana, y si... Lo importante es que lo puedes hacer por gracia de Dios,
porque tu nombre ya está escrito en el libro de la vida. Ahora, ¿a qué se refiere con esto de serpientes y escorpiones aquí en Lucas 10? Y me invita o me llevó a que lo discerniéramos en su espíritu. Primero, dice, nos da potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. O lo que es lo mismo, nos da unción y autoridad para pisar serpientes y escorpiones. Segundo, ¿cuáles, qué o quiénes son esas serpientes y escorpiones? Y vamos a hablar a la luz de la palabra de Dios de esto. ¿Qué es o cuál es la naturaleza y el tipo de serpientes espirituales? Vamos a hablar del carácter, por decirlo de esta manera, y naturaleza. Sin ninguna duda que toda serpiente primero infunde temor, ¿cierto? Porque son rápidas, son escurridizas en su movimiento, de hecho no se mueven como nosotros, ¿verdad? Se arrastran, pero uno pensaría que por arrastrarse lo hacen lento y para nada. Son muy rápidos. Utilizan mucha fuerza muscular, porque como están como en una sola pieza, por así decirlo, toda su fuerza está concentrada. Entonces son sumamente fuertes. Tercero, tienen colmillos que inoculan veneno una vez que te muerden. Y hay desde los que te paralizan, los que te intoxican o los que te matan y te matan rápido. Cuarto, también hay quienes se camuflajean, por decirlo de esta manera, usan camuflajes, se cambian de color, se cambian de carácter, se cambian la manera de actuar. No te das cuenta que son serpientes, pero son serpientes. Si lo vemos desde el punto de vista espiritual, al infundir temor y luego inocular veneno, de una manera que ni cuenta te das porque son muy fuertes, muy rápidas, te muerden rápido y no te das cuenta porque además se camuflajean, entra la lujuria. Ese es el veneno, el resultado del veneno. Entra la envidia y los celos. Entra la murmuración. Entra el chisme. Entra la avaricia. ¿Dónde debe estar la serpiente entonces? Bajo nuestros pies. Hay una adoración de hace muchas que decía, bajo mis pies, y todos brincamos, ¿no? Bajo mis pies. El asunto es que bailada sale chidísima, pero ya a la hora de la verdad, ¿dónde está la serpiente? Cualquiera de las que acabamos de ver. Yo quiero hablar de la lujuria, concretamente. ¿Cómo se infiltra la lujuria en tu vida? O la sensualidad, si lo quieres hablar de una manera más natural. Pues por los sentidos. Ojos, oídos. Entonces, vía los ojos y los oídos, o el tacto también, ¿no? ¿Qué pasa? Se mete a tu mente, ¿no? Es facilísimo saber cuando algo viene de Dios y cuando viene de Satanás. Porque lo que viene de Dios primero impacta tu corazón. Y lo que viene de Satanás primero impacta tus sentidos y tu mente. Es sencillísimo. Proverbios 6, versículos 27 al 29 dice la palabra de Dios: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es que el que se junta a la mujer de su prójimo no quedará impune ninguno que la tocare. Aquí está hablando de adulterio, claramente. Es un ejemplo sencillamente. Eso es la lujuria. Pero si hablamos desde el punto de vista de envidia y celos, que fue otra de las cosas que nos ministraba el Señor hace unos minutos, puede ser inofensivo incluso a simple vista. Envenena muy rápido tu corazón. Porque, por ejemplo, José, fue vendido, ¿no? ¿Por qué fue vendido por sus hermanos a los egipcios? Por envidia y celos. Porque en su inocencia de sus 17 años, a José se le ocurrió decirles de los 2 sueños que tuvo en donde todos se inclinaban hacia él, ¿no? Cosa que efectivamente pasó 30 años después. O bueno, 20 y tantos años después. Pero un niño de 17 años, ya vemos hombres de 54 que nos pasa lo mismo. Por la envidia Jesús fue entregado, porque no podían soportar los liderazgos de Dios, concretamente judíos, aún los sacerdotes de las sinagogas, y concretamente de la más importante y más grande que era la de Jerusalén, tuvieron envidia
porque el pueblo seguía a Jesús. Tuvieron envidia y celos, y eso fue un cáncer, y sigue siendo un cáncer para la iglesia. Es más, puede ser un cáncer para ti, para mí, si no nos cuidamos de la inoculación de esta serpiente. Es silencioso. La envidia y los celos son muy silenciosos. Es una serpiente muy peligrosa. En 1 Corintios 3:3 dice la palabra de Dios: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Dios mío, perdóname, Señor. Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Cuál es el fruto de la envidia y los celos? Síntomas: murmuración y chisme. En Números 21, versículos 5 y 6 dice la palabra de Dios: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo y serpientes y ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Qué hicieron sin siquiera tener idea del pueblo? Materializó, porque primero es lo espiritual y luego lo natural. Invocaron la maldición y Dios los corrigió. Es mortal para la iglesia la envidia y los celos. Mortal. Porque la lujuria contamina, pero la envidia y los celos matan. La lujuria contamina, te aparta de Dios, pero la envidia y los celos matan. Así que cuando detectes envidia y celos, reprende, ata y desecha. Ese es el antídoto, no hay otro, que tu boca lo diga. Reprende, ata y desecha. Esto es espiritual, no natural. No tiene que ver con la mente, es completamente del corazón. Desecha. Otra serpiente es la avaricia. ¿Cuál es el origen de la avaricia? El temor a la pobreza. No he tenido y de repente tengo. Pues te pueden pasar dos cosas: o te lo gastas todo en un día, o lo guardas abajo del colchón y no lo quieres ni tocar, no vaya a ser que ya no haya. Y ni una ni la otra, los extremos no son de Dios. Es la justicia y el equilibrio lo que Dios quiere. En Isaías 55:2 dice la palabra de Dios: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no nos sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Amén. ¿Qué te está diciendo? Sé justo, sé generoso, pero hazlo con orden. Sé prudente, para que tu alma siempre tenga sobrantes. Esto es lo que está diciéndote. Pero eso no puede suceder si tu espíritu no es el que está lleno primero. Porque las riquezas son espirituales primero y luego al final son naturales. No tengas dudas, si en tu bolsillo no hay dinero, es que primero tiene que Dios poner en tu espíritu riquezas, en tu corazón riquezas. Tu mentalidad y tu corazón deben ser de reino. Y en el reino no hay escasez alguna. Al entrar en tu torrente sanguíneo, esta avaricia, ese veneno resulta mortal para la hija o hijo de Dios. El asunto es que es menos rápido que el anterior, que es la murmuración. El otro mata así, destruye, acaba con familias, con casas, con relaciones humanas, con iglesias. La avaricia es mucho más lento, pero contamina durísimo. Entonces puedes caminar mucho tiempo completamente contaminado de avaricia hasta que te mata. Pero también nos habla de escorpiones, la palabra de Dios, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza del escorpión? Primero, tienen un aguijón. Ahí no tiene colmillos, tiene un aguijón.
Pero además lo tiene en la parte posterior de su anatomía, lo tiene en la cola y en la punta de la cola. Entonces no lo ves. No sabes que es escorpión. O lo que es lo mismo, visto en lo natural. Ese escorpión en la manifestación natural, siempre al final prevalece su interés personal. No el interés de Cristo, no el interés del Padre, no el interés del Espíritu Santo y por supuesto mucho menos el interés de la congregación y del pueblo de Dios o de la sociedad. Solo le importa lo que él o ella quiere. Entonces, cuando te logra picar, inocula ponzoña venenosa, te contamina. Por cierto, los escorpiones son los únicos animales que se suicidan. Cuando se sienten acorralados para no dejarse agarrar por el enemigo, se autopican y se matan. Se cortan ellos solitos la cabeza, pues. Siempre terminan con su propia vida. Y lo cual me recuerda una historia. Hay la versión cristiana y hay la versión natural. Yo les voy a contar la natural porque es mucho más explícita. Llegan una ranita y un escorpión a la orilla de un río. La ranita se echa a nadar y pues es rana, ¿no? No tiene problema para atravesar el río. Pero en eso el escorpión se le queda viendo y le empieza a gritar, ¡rana! ¡Rana! ¡Pero ayúdame! Yo no puedo atravesar el río. Y la rana se para y se voltea y le dice, yo entiendo eso, es que tú eres escorpión y yo soy rana. Bueno, ayúdame. No, tú eres escorpión, yo soy rana. ¿Me vas a matar? No, te prometo que no. Pues total, la va convenciendo un chorro de lengua, ¿no? Le tira su chorizo y convence a la rana. Dice, ok, pero le vamos a hacer así. Por favor, súbete en mi lomo y yo voy a nadar para que no te ahogues, ¿no? Y a la mitad del atravesar el río, ni siquiera cuando había llegado a la mitad, bolas le pica con la cola el escorpión en el lomo a la rana. Y le dice la rana, ¿pero qué pasó si yo te estaba ayudando? Y le dice el escorpión, está en mi naturaleza. A un escorpión, a menos que Cristo lo reforme, seguirá siendo escorpión. Aunque se diga hijo o hija de Dios. Y aún así, Gálatas 6:9 dice, y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Tengo que decir con tristeza que en esta congregación y en estos ministerios han pasado muchos escorpiones. No han logrado matar a nadie, pero han hecho mucho daño. Y eso sigue pasando en el cuerpo de Cristo en muchas congregaciones, que con buena intención, con corazón genuino para con Dios, han recibido muchos aguijonazos y muchas mordeduras. Y aún, y regreso al tiempo nuestro y al ejemplo nuestro, Dios nos ha cuidado, porque no han logrado matarnos, pero sí inocularnos en algunas cosas. ¿Cómo identificas a un escorpión? Porque están contaminados. Tienen personalidades tóxicas. ¿Qué buscan? Llegan a una congregación o llegan a un grupo o a un estudio o a una relación con cristianos o en la sociedad. Podemos pensar también en una empresa o en una casa o la amistad o alguna amistad tuya o uno de tus hijos. Y se rodean de personas bien cotizadas, curiosamente. Se juntan con personas que tienen carácter o tienen identidad o tienen una posición especial o claramente el favor de Dios o la unción de Dios, ¿no? Se hacen seguidores como de buena voluntad y de la buena voluntad de Dios. ¿Para qué hacen eso? Para minimizar sus faltas, para esconder sus pecados, para que la gente diga,
si anda con fulano o con fulana, entonces es igual. Y eso que estás pensando es verdad, porque sé que están pensando. ¿Qué ganan con eso? Reciben una mejor posición que la que tenían. Reciben reconocimiento. La gente los empieza a ver y a considerar. Y tristemente la mayoría de las veces salen con la suya. En Salmo 71:10 dice la palabra de Dios: porque mis enemigos hablan de mí, y los que acechan mi alma consultaron juntamente. Se ponen de acuerdo además, En Salmo 71:11, que es el versículo que sigue, dice, diciendo, Dios lo ha desamparado, perseguidle y tomadle porque no hay quien le libre. Esa es la consecuencia. ¿Lo ven? Porque es muy fácil ser engañado por escorpiones, ¿sabes? Porque las serpientes te atacan. Pueden esconderse y camuflarse, pero nunca engañarte. Simplemente no los ves. El escorpión siempre está a tu lado, porque si no, no te puede picar. La naturaleza es para envenenar, para matarte. Solo recuerda, en contrario de la naturaleza del escorpión, nuestra naturaleza es salvar almas para Cristo. Amén. Ser usados por el Espíritu con ese sacerdocio y autoridad que Dios nos da, para que ellos sean contaminados, por así decirlo, de la bendición, sean llenos del Espíritu Santo. En Filipenses 4:13 dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Ahora te pregunto, ¿hay algún escorpión cerca de ti? Pregúntale a Dios. Ahora, ¿cómo me protejo del aguijón de la murmuración, por ejemplo? Nunca camines descalzo. Porque curiosamente, aunque está a tu lado, el escorpión se arrastra casi, anda a nivel del suelo, no a tu nivel. Entonces, donde te va a picar, ese es donde tú pises, si andas descalzo. ¿Lo ves? Ponte la armadura. Porque parte de la armadura, Efesios 6:15, es que te cubras los pies y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Amén. Dios protegió a su pueblo en el desierto, ¿sabes? Deuteronomio 8, versículos 14 y 15 dice la palabra de Dios. Y continúa el Señor, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Deuteronomio 8, 14 y 15. Te hizo atravesar a través de un desierto que además estaba lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, y no había agua. Y sin embargo, Él de la roca sacó agua. ¿Qué te está diciendo? Que aunque atravieses por un desierto en donde hay serpientes y escorpiones, la roca que es Cristo te da de beber. Amén. Aunque sea espantoso y grande el desierto. Dios te cubre y te aparta cuando permaneces humilde. Porque el orgullo es el origen de la murmuración y la crítica. Permanece humilde. Porque nada que tú seas, o que yo sea, pues, es porque tú eres o no eres. Es porque Dios dice que tú eres lo que tú eres. ¿Cómo me puedo proteger entonces del aguijón? En Ezequiel
capítulo 2, versículo 6 dice la palabra de Dios: y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te haya entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Y tristemente, cuando leo esto, me viene una situación a la cabeza de inmediato. El que tiene oídos para oír, que oiga. No temas de quienes te critican y acusan, porque por encima del veneno de sus palabras está la autoridad y poder recibido en ese real sacerdocio. Amén. Ponte la armadura de Efesios 6. En Isaías 54, 17 dice: ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Permanece alerta. Satanás anda como león rugiente. Porque el león, ese que sabemos que la propia palabra de Dios dice, que es Satanás. Ese león, Satanás. Esas serpientes y escorpiones usan camuflaje, recuérdalo, veneno, intimidan, mienten, atacan, murmuran, juzgan. Y lo único que quieren es tenerte cerca, porque ni la serpiente ni el escorpión te pueden lanzar a distancia. Esos son los dardos de Satanás. Si no funciona lo de tener a alguien cerca, empieza a atacarte de lejos. ¿Lo ves? Te tiene que tener cerca para dominarte. Y solo puede estar cerca si tú le permites estar cerca. Porque recuerda que no son las personas, es Satanás mismo influyendo a esas personas, aunque sean hijas o hijos de Dios. Y aquí no estoy hablando de posesión, estoy hablando de influencia. No te dejes envolver en la curiosidad y en la fascinación del mundo. Porque la manera más fácil de abrir las puertas y dejar a una serpiente o un escorpión acercarte suficiente como para que te muerda o te clave el aguijón es que esté a tu lado. No permitas que haya serpientes y escorpiones a tu lado. Y lo más seguro es que encuentres serpientes y escorpiones en el desierto. Le hace, ¿dónde no está Dios? ¿Dónde no está Dios? En los antros, en las discos. Le sigo. Con gente hasta de tu trabajo que tú sabes que se comportan de singular manera, para decirlo de esta manera. Y está bien que te acerques, pero para que tú les hables y tú les inocules la bendición, no que ellos te contaminen con pecado y te puedan morder o clavar el aguijón. De tal manera que este antídoto al veneno de serpientes y escorpiones se fundamenta claramente en un diseño que Dios nos entregó como cimiento de nuestro templo en Reino de Dios Ministerios. ¿En qué se fundamenta ese antídoto? En la santidad, en la obediencia, en la lealtad, porque sólo así, a partir de esta santidad, de esta obediencia y de esta lealtad, es posible establecer la posición que Dios entrega, con la identidad que Él te entrega y con esa porción, ese territorio de su herencia, para ejercer entonces real sacerdocio. Si eso lo logras, si eso lo permites con Dios, entonces no vas a tener oposición. Vas a minimizar el riesgo. Vas a evitar la envidia. Vas a evitar la murmuración o minimizarla. Los celos, la avaricia. No va a haber nada que te haga tropezar o dudar o temer. Porque tienes que recordar, tú eres quien Dios dice que tú eres. Amén. Tú eres quien Dios dice que tú eres. Así que regresa a esas semanas, regresa a esas administraciones, regresa a esas publicaciones.
Dios mismo me pidió que empezara nuevamente a publicar aquellas grabaciones que no estaban en YouTube, pero que están en SoundCloud. De la posición, de la identidad, de la herencia y en adelante. Para que se recuerde todo este diseño que Dios nos estaba entregando a lo largo de 40 semanas. Y entonces en santidad, en obediencia y en lealtad, Él te establezca en posición, identidad y herencia, y ejerzas autoridad y poder por medio de su unción en ese real sacerdocio. Y evitarás todo esto. Pero por lo pronto, reflexiona que serpientes y que escorpiones hay a tu lado. Y átalos y deséchalos y échalos fuera en el nombre de Jesús. Eso es lo que Dios me pide que hagamos. Eso es lo que Dios me pide que tú recibas y que su ministración sea en el no bendito nombre de Jesús. Dicho lo cual, mis queridos, mis amados y amadas, vamos a entrar en un tiempo de oración. Vamos a permitir que Dios nos ministre y vamos a dejar que Él nos lleve a donde Él quiere. Recibe pues de su bendición. En el nombre de Jesús.